tardes a todos. Bueno, primeramente muchas gracias por participar. Sabemos que no son tiempos normales en absoluto y estaba viendo los participantes y veo que ha despertado el interés de muchas personas que por los nombres las conozco y sé que tienen una, una conexión permanente con el sector nuestro en el Poder Judicial, por lo cual creo que hay muchas cosas que vamos a decir hoy que seguramente ellos ya lo sabrán. No obstante, como decía Pia Bertilotti al principio, indudablemente que hay algunas personas bueno, que nunca han tenido la oportunidad de escucharnos ni de conversar sobre estos temas, por lo que, como se suele decir, el público se renueva y a veces hay algunas temáticas que por más que para algunos puedan resultar redundantes, para otro puede ser la primera aproximación a la misma. En esa línea, me toca siempre hacer una introducción de esta temática con cuestiones que más bien son estáticas, porque tienen que ver un poco con la historia de justicia en el Poder Judicial. Es decir, que inicialmente voy a hacer una introducción sobre una situación, un poner en situación al tema tasa de justicia en el Poder Judicial. Luego, Alcides sí ya va a avanzar sobre dos cuestiones muy puntuales, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la casuística de la tasa de justicia en puntos que atañen exclusivamente a la función del escribano, que tienen que ver con las declaratorias de heredero por un lado y los divorcios vinculares por el otro. Y finalmente, el contador Saeta va a hacer referencia a toda la cuestión vinculada a la generación del comprobante. Ahí sí traemos una novedad prácticamente recién sacada del horno que tiene que ver con la posibilidad del pago electrónico, y él seguramente se va a explayar y será mucho más gráfico para que ustedes puedan tener un panorama claro de esta nueva modalidad que por suerte la pudimos acelerar y sacar, aunque no crean, gracias a esta pandemia. Es una tarea que llevó bastante tiempo su desarrollo y bueno, estos tiempos ayudaron a que lo que por ahí para las instituciones no fuera algo prioritario, terminara siendo en ese sentido una prioridad y que pudiera brindar una solución a los contribuyentes en general y por supuesto a los auxiliares, tanto abogados, escribanos y contadores también en particular. Bueno, en materia de tasa de justicia siempre comenzamos diciendo que la tasa de justicia originalmente estaba bajo la esfera del Poder Ejecutivo de la provincia. Es decir, que la tasa de justicia, cuya cuenta fue creada a través de la ley 8002, allá por el año 1990, fue una cuenta que se creó a los fines de establecer cuáles iban a ser los fondos que iban a integrar esta cuenta especial y que, si bien iba a estar a disposición del Tribunal Superior o del Poder Judicial de la provincia, la misma originalmente estaba administrada, recaudada y por supuesto, todos los niveles de disposición a cargo del Poder Ejecutivo. Esa cuenta, que fue creada por la ley 8002, está actualmente vigente, ha tenido unas pequeñas modificaciones, indica que los fondos que van a integrar esa cuenta son las tasas de justicia por la actividad judicial, por la actividad jurisdiccional que presta el Poder Judicial y también por las tasas administrativas. No sé si se pueden ir pasando las diapositivas al CIDE. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá tenemos la ley 8002, en el artículo 1 dice: creación en los términos del artículo 87, la ley orgánica de contabilidad y presupuesto, una cuenta especial en el Poder Judicial
la que se integrará con los ingresos derivados y ahí comienza la saga que en las diapositivas subsiguientes están especificadas con los distintos rubros. Por ejemplo, el más importante, que siempre es el que más destacamos, es el producido, que lo que comentaba anteriormente, de la tasa de justicia y el servicio administrativo del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial, el principal servicio que presta, naturalmente, es el servicio de justicia. Para ello se abona una tasa jurisdiccional, pero también presta servicios administrativos, que son las que llamamos tasas administrativas del Poder Judicial, que ustedes estarán familiarizados quizás con este concepto, pues es el canal que ustedes tienen de ingreso para generar el comprobante en el sistema de generación de comprobante por vía de la página de internet del Poder Judicial. Es a través del servicio administrativo. Pero a su vez hay otros conceptos que no vienen al caso, los mencionamos así a título de ejemplo: la venta del boletín judicial cuando esté editado por el Tribunal Superior. Algo que es muy importante para el Poder Judicial son los honorarios provenientes de las regulaciones que se efectúan a los asesores letrados y también a los peritos oficiales. Estos, cuando son dependientes del Poder Judicial, como están en relación de dependencia con el Poder Judicial, los honorarios que se regulan a esos funcionarios por la actividad que prestan en una determinada causa, esos honorarios ingresan, se perciben e ingresan a las arcas del Poder Judicial. También hay otros conceptos que están en las diapositivas subsiguientes que no hacen más que mencionar los aportes que integran esa cuenta especial. Sin embargo, lo más importante, destacamos a estos fines, es destacar que esa cuenta en el 95% está compuesta por los ingresos provenientes tanto de las tasas jurisdiccionales como las tasas administrativas. A su vez, esa cuenta estableció que esos ingresos solo pueden ser destinados para gastos de funcionamiento e inversión, y que había una normativa que salió en una época de emergencia, en la década del 90, donde por única vez se pudo aplicar a asignaciones salariales. Es decir, se aplicó a diferencias salariales en una época de emergencia, en la década del 90, por única vez. Hoy por hoy esa posibilidad está vedada legalmente de que estos fondos puedan ser utilizados para la retribución de los salarios de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Es decir, tiene una asignación específica esta cuenta que es para gasto de funcionamiento e inversión del Poder Judicial. Pero inicialmente esta cuenta, como les decía, estaba administrada por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo funcionaba la ecuación de la recaudación de la tasa de justicia? Bueno, acá tenemos una diapositiva con un gráfico en las diapositivas subsiguientes. Vamos a pasar, tiene un gráfico, este que está ahí. Este gráfico señala cómo funcionaba inicialmente la recaudación de tasa de justicia. La tasa de justicia se cobraba en el Poder Judicial, vemos en el margen inferior izquierdo, ingresaba, o sea, la cobraba el Poder Judicial, la recaudaba la Dirección General de Renta, de ahí pasaba al Ministerio de Finanzas para formar parte de las rentas generales de la provincia, y de ahí derivaba en el presupuesto general de la provincia. En la diapositiva subsiguiente vemos cómo se comportaba el presupuesto general de la provincia en relación al Poder Judicial. Como esos fondos ingresaban a las rentas generales, de ahí se hacía una porción, siempre en materia presupuestaria, y una porción iba destinada al Poder Judicial para afrontar todos los gastos del Poder Judicial. Esto significaba tanto sueldo de magistrados, funcionarios y empleados, como los gastos de funcionamiento y de infraestructura que derivaban de esos fondos que integran la cuenta especial, pero que era administrado por renta. Es decir, que el Poder Judicial, para gastar en papel, tinta para impresora, computadora, o para comprar un edificio o alquilar un edificio para las instalaciones de los tribunales en toda la provincia, tenía que utilizar los fondos que venían del Poder Ejecutivo a través del presupuesto
de la provincia. Eso generaba algunas dificultades, algunos problemas que acá están señalados, algunos problemas, si se quiere, macro, que tienen que ver con que conspira contra la división y equilibrio de los poderes y también contra la falta de independencia económica. Esos son problemas macros y generales. Pero los problemas que se veían a diario y que eran palpables fundamentalmente por todos los auxiliares de la justicia, principalmente por los abogados, tenían que ver con las deficiencias de edilicia, la carencia de insumos, la morosidad e ineficiencia que eso generaba. Era muy común que llegara la época de septiembre, octubre de cada año y que los tribunales se encontraran sin los recursos necesarios para despachar las distintas causas, desde no tener papel, de no tener tinta. Así que esas eran unas dificultades que se veían porque todos los fondos necesitaban pedirse al Poder Ejecutivo a través de las rentas generales. Entonces se propuso un modelo que significaba escindir el presupuesto general de la provincia. La propuesta era utilizar del presupuesto general de la provincia la porción necesaria exclusivamente para atender a los sueldos de magistrados, funcionarios y empleados. Y los fondos de la cuenta especial que mencionábamos inicialmente, que sean administrados, recaudados y que sean disponibles por el Poder Judicial en forma directa, para que pudiera utilizarlo a través de un propio presupuesto para afrontar gastos de funcionamiento y de infraestructura. Ese fue el modelo propuesto y que tuvo su consecuencia y su puesta en práctica a partir del año 2003, del 1 de enero del año 2003, cuando a partir de la ley de presupuesto que se dicta a finales del año 2002, la ley 9009, en el artículo 23 establece la transferencia, el traspaso al Poder Judicial, la administración, recaudación y disposición de los fondos de esa cuenta especial. A partir de ese momento, a partir del 1 de enero del año 2003, el gobierno sobre esa cuenta pasa a estar exclusivamente en manos del Tribunal Superior de Justicia. De esa manera, el Poder Judicial, todo lo que tenga que ver con gastos de infraestructura, inversión, es decir, gastos corrientes y demás para el funcionamiento del servicio de justicia, pasan a depender exclusivamente del Tribunal Superior de Justicia. Y todo lo que tiene que ver con salarios, haberes de magistrados, funcionarios y empleados, viene a través de la partida del presupuesto general de la provincia. Es decir, una división de presupuesto, un presupuesto propio para el Poder Judicial para llevar adelante esos gastos que mencionábamos anteriormente y la porción de la torta del presupuesto general de la provincia destinada exclusivamente a los sueldos de magistrados, funcionarios y empleados. Por supuesto que eso generó muchos beneficios. ¿Por qué? Porque a través de ese traspaso, el Poder Judicial iba a contar con un presupuesto propio y poder hacer frente diariamente a los gastos que generaba el Servicio de Justicia. Y muchas de esas dificultades que aparecían bajo el esquema anterior empezaron a desaparecer, como son las de deficiencias edilicia, la carencia de insumos, todo eso empezó a ser dejado de lado en función de que el Poder Judicial contaba a diario con los fondos para hacer frente a ese tipo de gastos corrientes. Por eso es que a partir de ese momento comenzó una etapa de mucha insistencia, mucho control por parte del Poder Judicial en materia de tasa de justicia, porque ya pasaba a ser algo propio del Poder Judicial y que además era el único recurso con el que iba a contar para poder hacer frente al funcionamiento del Poder Judicial. En esa línea, con posterioridad, en el año 2006, luego de 3 años de transitar bajo un esquema novedoso que había traído la ley 9009, se introduce en el Código Tributario Provincial una
modificación en aquel momento en el artículo 20 bis, hoy en cualquier código tributario lo vemos en el artículo 22, donde se establece que el Tribunal Superior, además de tener las competencias para la determinación, recaudación, administración y fiscalización de la tasa de justicia, también goza de legitimación procesal, es decir, tiene autonomía para la defensa judicial de la tasa de justicia. Esto significa que el Poder Judicial, cualquier conflicto judicial que aparezca en torno a la tasa de justicia, debe defenderse o autodefenderse porque la ley le ha dado la legitimación procesal. Anteriormente, cualquier cuestión vinculada a la tasa de justicia, como cualquier otra cuestión del Poder Judicial que tuviera que ser sometida a un proceso jurisdiccional, era atendido por la Procuración del Estado. A partir de este momento, todo lo que tiene que ver con tasa de justicia y los demás rubros que integran la cuenta especial de la Ley 8002 tienen que ser autodefendidos por el Poder Judicial y bueno, nuestro sector es el encargado también de llevar adelante todas las cuestiones vinculadas al ejercicio de esa legitimación procesal e incluso tiene a cargo todos los procuradores que tienen a cargo el cobro de la tasa de justicia en los juzgados de ejecución fiscal, como acontece en Renta y en la municipalidad con sus propios procuradores. Lo mismo sucede en el caso de la tasa de justicia, que están a cargo del Tribunal Superior, no en relación de dependencia, pero sí bajo la dirección que está a cargo de nuestra área, que depende del Poder Judicial. Bueno, esa fue la historia del traspaso del gobierno, de la administración de esta cuenta especial al Poder Judicial, y por eso es que nos encontramos de alguna manera nosotros como representantes de esta tarea, nos encontramos inmiscuidos y absolutamente comprometidos con la cuestión que tiene que ver con la tasa de justicia. Ahora, ¿cuáles son las normativas que son aplicables? ¿Cuáles son las normativas aplicables en materia de tasa de justicia? Bueno, como mencionaba anteriormente, el Código Tributario Provincial, que es la norma regular de todos los tributos, las leyes impositivas que van siendo modificadas año a año, y eso ustedes, los escribanos, lo manejan casi a perfección. Y también hay leyes especiales que también establecen algunas cuestiones vinculadas a la tasa de justicia. Pero principalmente el Código Tributario Provincial, que tiene toda la parte general de los tributos y en esa línea también la parte general de las tasas retributivas de servicio y de la tasa de justicia en particular. Y las leyes especiales en algunos aspectos también regulan situaciones vinculadas a la tasa de justicia, como por ejemplo el Código Arancelario, donde establece el diferimiento de la tasa en las causas donde se ejecutan o se regulan honorarios a los abogados y peritos. Bueno, pero la misión nuestra, y que tiene que ver con la inquietud que siempre el Colegio de Escribanos tiene en materia de tasa de justicia, está asociada fundamentalmente a lo que establece el Código Tributario en materia de responsabilidad de los funcionarios. En el artículo 35, 36 y 37 del Código Tributario lo vemos reflejado con especial énfasis en materia de que tanto los funcionarios públicos como los escribanos de registro y magistrados son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto lo saben ustedes mucho mejor que nosotros. Y las facultades de actuar como agentes de retención de los tributos que el artículo 36 incluso es mucho más preciso en materia de los escribanos, porque hace referencia específicamente a las facultades de retención que tiene el escribano por todas las actuaciones o por todas las cuestiones tributarias que se desprendan
de los actos jurídicos que autoricen en el ejercicio de su función. Acá está resaltado en amarillo, dice: los escribanos de registro autorizantes en escritura traslativa de dominio de inmueble deberán asegurar el pago de las obligaciones tributarias y sus accesorios relativos al bien objeto de transferencia, adeudadas a la fecha en que ésta tenga lugar, a cuyo efecto actuarán como agentes de retención, quedando obligados a retener o requerir de los intervenientes en la operación los fondos necesarios para afrontar los pagos de las operaciones. Es decir, este artículo es muy preciso ya en materia de escribanos de registro, y que sin lugar a duda va a tener que ver con lo que posteriormente va a conversar con ustedes Alcides, tanto en las declaratorias de herederos, fundamentalmente en este punto, y ver cuál es la salvedad o las situaciones que se pueden dar en materia de divorcio. Y lo último que dice, que lo hace más gravoso a la situación, es lo que está en el artículo 37 del Código Tributario, que tiene que ver con la responsabilidad que la ley, el código, hace recaer en los escribanos de registro, magistrados y funcionarios que están mencionados en el artículo 36 y 37, que es que los convierte en obligados solidarios con el contribuyente para los casos en que existiera omisión en el cumplimiento de los tributos que pasan bajo la órbita del ejercicio de su función. Por eso es que es tan importante conocer de esta temática, conocer la operatoria, que es un poco lo que van a transmitir a Alcides y Alejandro a continuación, para que podamos de alguna manera colaborar con esta responsabilidad que el propio Código Tributario le ha dado a los escribanos. Desde ya les agradecemos por la presencia de todos ustedes. Ahora va a continuar en el uso de la palabra Alcides, que va a mencionar los casos puntuales que les adelantaba, sobre los cuales tiene injerencia la actividad del escribano en materia de tasa de justicia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, los saludo nuevamente. Y como anticipaba Lucas, lo que vamos a hacer es justamente profundizar en dos de los supuestos en los que mayor intervención tienen los escribanos, o al menos en aquellos en los que mayores consultas hemos tenido a lo largo del tiempo en la oficina en la cual nosotros intervenimos. Para eso vamos a avanzar con la próxima diapositiva y vamos a hacer la siguiente referencia. Retomando un poquito lo que decía Lucas, las dos bases o los dos pilares fundamentales en los cuales se apoya toda la cuestión tributaria de nuestra provincia, y específicamente la tasa de justicia, bien se dijo que son el Código Tributario Provincial y las sucesivas leyes impositivas anuales. Decimos sucesivas justamente porque las leyes tienen una vigencia que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, y sin perjuicio de ello, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es referirnos puntualmente a la que está hoy vigente, que es la ley 10.680, correspondiente a este año, más allá de que estas son cuestiones que a lo largo del tiempo no han variado demasiado. Acá justamente en la diapositiva que ustedes están viendo, fíjense que el artículo 317 del Código Tributario Provincial es el que hace referencia específicamente a la vigencia que tienen las leyes a lo largo del tiempo. Avanzando un poquito más, lo que vamos a hacer es justamente enfocarnos en dos de los tipos de actuaciones en los cuales los escribanos tienen mayores intervenciones, sin perjuicio de que la casuística es mucho más grande que esta, ¿no? Y como decíamos recién, vamos a iniciar por las declaratorias de herederos y a posteriori nos vamos a concentrar en los divorcios, separaciones de bienes y liquidaciones de bienes en las uniones confidenciales. En el caso de las declaratorias de herederos, y más específicamente en lo que refiere al parámetro para el cálculo de la tasa de justicia, la ley 10.680, que es la vigente para este año, nos define como monto de tasa de justicia, o nos da el parámetro para calcular la tasa de justicia, diciendo que se debe pagar un porcentaje equivalente al 2%, que se calcula en función del valor de los bienes denunciados o de los bienes inventariados.
Fíjense que ahí en la diapositiva pueden ver que estos dos parámetros están definidos en el artículo 115, inciso primero de la ley, que es donde nos establece el porcentaje de la alícuota, y posteriormente en el artículo 116, que hace una larga enumeración de diferentes supuestos, en el inciso 5 habla específicamente de las declaratorias de herederos. Avanzando hacia la próxima diapositiva, vamos a poder ver que la misma ley se encarga de definir cuál es el momento del pago. Es decir, no solamente cuál es el porcentaje de la alícuota y el parámetro para calcularlo, sino que define cuál es el momento del pago de la tasa de justicia. Y en el caso puntual de las declaratorias de herederos, se da la particularidad de que ese pago está desdoblado en dos etapas, ¿sí? Hay un monto fijo que se paga al inicio de las actuaciones, más precisamente cuando se inicia la declaratoria de herederos propiamente dicho, y hay un segundo monto, que es quizás el más importante, muchas veces es el más importante, que se paga avanzado ya el proceso dentro del juicio sucesorio. Fíjense que la ley establece el pago de un monto fijo, como decíamos recién, con el inicio, y después establece tres supuestos distintos ya en el marco del juicio sucesorio que se pueden dar, dependiendo de cómo se haya tramitado esa causa, que es donde se hace exigible ese pago diferencial. Uno de esos supuestos es cuando se solicita una copia apta para la transferencia de un bien por el sistema de tracto abreviado. Otro de los supuestos se da cuando se solicita la aprobación del inventario y avalúo de los bienes. Y otro de los supuestos se da cuando existe solamente una denuncia y adjudicación de bienes, y justamente cuando se pide la aprobación de esa denuncia de adjudicación es cuando se hace exigible ese segundo pago de tasa de justicia. Fíjense, concentrándonos bien justamente en esto que estábamos diciendo recién, que el momento de la exigibilidad, y este es un detalle importante para tener en cuenta, porque ahí es donde nos interesa lo que hablábamos recién de la vigencia de las leyes en el tiempo, el momento en que se hace exigible esa tasa de justicia es cuando se solicita la copia apta para tracto abreviado, cuando se solicita, retrocedemos un poquito por favor, ahora sí con la diapositiva. Ahí está, eso, perfecto. Como decíamos, ante el supuesto de que haya una transmisión por tracto abreviado, la exigibilidad se produce cuando se solicita la copia apta, ¿sí?, para esa transferencia. En el caso en que existe la designación de un perito y se hacen operaciones de inventario de avalúo, cuando se solicita la aprobación de las operaciones de inventario de avalúo, ahí es cuando se hace exigible el pago de la tasa complementaria. Y en el tercer de los supuestos, cuando se solicita la aprobación de la denuncia de adjudicación de bienes, es cuando se hace exigible esa tasa. Ahora sí, avanzando hacia la próxima diapositiva, ya hemos definido porcentaje, ya hemos definido base de cálculo, ya hemos definido el momento de pago. Vamos a entrar a analizar algunos detalles que contienen las leyes impositivas, las sucesivas leyes impositivas. Y uno de esos detalles, fíjense por ejemplo, que es el que está en el artículo 116, en el inciso 5 más precisamente, que nos dice que en el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso, el monto será el del patrimonio transmitido en cada una de ellas. Y acá nos vamos a concentrar 2 minutitos porque esta es una de las preguntas más frecuentes o de una de las cuestiones más frecuentes que se plantean a los escribanos, y es cuando justamente existe un encadenamiento de sucesiones, quizás sea que tramiten por expedientes separados o que tramiten por una cuestión de economía procesal en un mismo expediente, ¿sí? La ley es contundente y dice que cada uno de ellos, cada uno de esos procesos, aún en el supuesto de que tramiten conjuntamente, representan un hecho grabado distinto, ¿sí? Y en cada uno de ellos se deberá pagar la correspondiente tasa de justicia en función del monto, del valor del patrimonio que se está transmitiendo, de los bienes que se están transmitiendo. Ya vamos a entrar a ver algunos ejemplos acá para hacerlo un poco más gráfico a este punto. Avanzando hacia la próxima, volviendo al tema del tracto abreviado, otra de las cuestiones del día a día en la actividad notarial es justamente lo relacionado con
los certificados que deben emitir los juzgados, los diferentes juzgados, a los fines de habilitar la transferencia por este mecanismo. Y en ese sentido, fíjense que el artículo 124 de la ley 10.680 dice que no se podrán extender, esta es una cuestión relacionada estrictamente con la actividad del escribano, no se podrán extender autorizaciones para transferir por tracto abreviado sin acompañar el certificado de pago de la tasa de justicia correspondiente emitido conforme la reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia de efecto. Fíjense que esto es una restricción muy fuerte, dice al escribano, no se puede autorizar una transferencia por tracto abreviado si el tribunal previamente no expidió ese certificado. Fíjense que además de esta restricción que impone la ley impositiva anual, también encontramos una norma similar en el Código Arancelario. El Código Arancelario, obviamente ya por el interés de los abogados, establece exactamente la misma restricción diciendo que en la medida en que no esté acreditado el cumplimiento de los honorarios de los abogados, tampoco se pueden autorizar estas transferencias por tracto abreviado. Siguiendo con el mismo artículo, el mismo continúa diciendo que los escribanos públicos no pueden autorizar escrituras por tracto abreviado o cualquier otro tipo de adjudicación extrajudicial de bienes sin contar con la debida certificación del tribunal de que en la declaratoria de herederos se ha abonado la correspondiente tasa de justicia. ¿Detalles para considerar? Bueno, fíjense que no solamente esto es aplicable para las operaciones por tracto abreviado, sino también para todas aquellas adjudicaciones extrajudiciales de bienes, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, parece una obviedad, pero tener en consideración que la copia certificada por el tribunal debe venir de la mano de ese certificado al que está haciendo referencia el artículo. Certificado que el mismo Tribunal Superior se ha encargado de reglamentar a través de una acordada, ¿sí? Que es el acuerdo número 2, serie C del año 2011, donde se ha establecido el modelo que tiene que tener el certificado que se extiende y que se hace llegar al escribano, donde dice básicamente que se deja constancia de que la presente habilita para el tracto abreviado del inmueble tal, que se designa de tal manera, y el certificado hace expresa referencia del monto que se ha abonado en concepto de tasa de justicia y en concepto de aportes previsionales, justamente para que el escribano cuente con los elementos para verificar si justamente la tasa de justicia y el resto de los rubros se encuentran satisfechos. Avanzando hacia la próxima diapositiva, vemos que el mismo acuerdo termina su texto diciendo que se extiende el presente certificado con la salvedad que si en el momento de escriturar surge un mayor valor, el escribano de registro debe retener la diferencia justamente en concepto de tasa de justicia. Bien, definido esto, ¿sí? Y avanzando hacia la próxima diapositiva, lo que vamos a hacer muy rápidamente, porque esto está bastante bien explicado en la ley y yo los invito a que lo lean llegado el momento, es simplemente hacer una referencia de que la misma ley se encarga de hacer un detalle de diferentes supuestos que pueden generarse dependiendo del tipo de bien que se está transmitiendo y cuáles son los parámetros a tener en consideración para definir el monto final de la tasa de justicia, el monto definitivo de la tasa de justicia. Y así, por ejemplo, podemos decir que en el caso de los inmuebles, la ley define 3 parámetros que son los que se tienen que considerar a los fines de computar la tasa y de los cuales siempre se tiene que considerar el mayor. Regresando a la diapositiva anterior, pido disculpas Horacio, perdón, ahí podemos apreciar que, como decíamos recién, en el caso de los inmuebles, la ley nos da 3 parámetros. Por un lado, la base imponible de rentas. En segundo lugar, la base que eventualmente pueda surgir de una evaluación pericial. Y en tercer lugar, la base o el valor que las partes le puedan haber atribuido a ese bien. Obviamente, dentro del marco del proceso judicial, y en la medida en que no haya conflictos entre los herederos, o esos conflictos no estén relacionados justamente con el valor de los bienes, lo más probable es que solamente conste la base imponible de rentas, y ese sea el parámetro que hayan considerado a la hora de pagar la tasa de justicia en sede judicial.
sin perjuicio de lo cual, obviamente, en el caso de que se haga una transmisión por tracto abreviado, volvemos para atrás ahora, sí, perdón, todavía no salimos de la misma diapositiva. Eso, ahí nos quedamos ahí. En el caso como decíamos recién, en el caso de que se haga una operación, por ejemplo, por tracto abreviado, o incluso una adjudicación de ese bien, si las partes le atribuyen un valor mayor y lo denuncian, obviamente, para la operación, seguramente ahí va a surgir la obligación del escribano de retener una diferencia. Bueno, en el caso de los automotores, la ley impositiva también nos da un parámetro muy similar, nos dice que se debe considerar el valor atribuido a ese bien por la Dirección de Rentas, o bien el valor que surge de una evaluación pericial o el que le hayan atribuido las partes, y siempre la base va a estar conformada por el mayor de sus montos. De ese cotejo que nos ordena la ley, hay que tomar el mayor para aplicar ese cálculo del 2%. Otros bienes registrables, los parámetros son similares, y un detalle acá también importante, que es el de la participación en las sociedades comerciales. Fíjense que dentro del marco de un proceso sucesorio puede haber adjudicaciones de cuotas sociales, o puede haber adjudicaciones de acciones, y en esos casos la ley define también los parámetros que hay que tener en cuenta para computar la base de cálculo. Por un lado nos dice que debemos tomar el valor que las partes le hayan atribuido a esas cuotas o a esas acciones, y en segundo lugar computar el valor emergente del activo, ¿sí?, que surge del activo de los estados contables del último ejercicio comercial. Siempre remarcamos activo porque es muy frecuente el planteo pretendiendo computar el patrimonio neto o el capital social, y en realidad es el activo. Obviamente, tomando solamente el porcentaje que corresponde a la participación de ese causante dentro de esa sociedad. Si quieren después y hay alguna consulta, lo conversamos al final, porque esto es una cuestión que suele dejar algunas inquietudes cuando las planteamos. Ahora sí, avanzando a la próxima diapositiva, y yendo a lo que hablábamos recién del momento del pago de esta tasa de justicia, hacíamos esta aclaración y lo representamos gráficamente con esos dos círculos, señalando que el proceso en sí tiene dos etapas que son claramente diferenciadas. Por un lado, lo que es la declaratoria de herederos, propiamente dicho, una cuestión en la que solamente interesa la vocación hereditaria hasta que el juez define quiénes son los herederos de una determinada persona, y después en una segunda etapa, en un segundo juicio, que es el juicio sucesorio, ¿sí?, donde se va a definir toda la cuestión patrimonial, y es donde se va a generar seguramente esta tasa complementaria a la que estábamos haciendo referencia recién. Avanzando a la próxima diapositiva, podemos ver que pueden darse diferentes supuestos, y esto es lo que vamos a tratar de hacer ahora, contemplar con algunos ejemplos los diferentes supuestos que se pueden dar, a los fines de definir cuál es la base del cálculo que hay que tener en cuenta para el cálculo de la tasa de justicia. Y así, por ejemplo, en este caso puntual, en ese gráfico, vamos a tratar de conversar de qué sucede cuando dentro del marco de una declaratoria de herederos se están transmitiendo bienes propios del causante. ¿Por qué nos referimos a esto? Bueno, porque sabemos que son las preguntas frecuentes que ustedes tienen a la hora del ejercicio de su profesión. Bienes propios del causante, bueno, la base de cálculo, como estamos diciendo ahí en la diapositiva, está representada por la totalidad del bien, porque la totalidad de ese bien, ¿sí?, se está transmitiendo por derecho hereditario a los herederos del causante, y en este caso no ofrece demasiadas dificultades. Es fácil de entender por qué la base está determinada por el 100% del valor del bien. En una diapositiva posterior, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que sucede cuando ya entramos en el cálculo de la tasa de justicia en caso de bienes gananciales. Bueno, obviamente acá se pueden dar diferentes supuestos. Podemos estar hablando de bienes gananciales que sean de titularidad del causante, o podemos estar hablando de bienes gananciales que sean de titularidad del supértito, ¿sí? Bien, en el caso de la diapositiva, que es el caso de los bienes de titularidad del causante, ustedes fíjense que la transmisión que se está produciendo tiene origen en dos diferentes, o tiene dos naturalezas distintas, para hablar con más precisión.
Por un lado, se produce la liquidación de la comunidad de bienes y por ende el supérstite retira, ¿sí?, el porcentaje que le corresponde sobre los gananciales, mientras que por otro lado, en la proporción de los gananciales que le corresponderían al causante, se transmiten por derecho digital. Ahora, a nivel doctrinario, a nivel jurisprudencial, se ha entendido que más allá de que se produce esta adjudicación o esta transmisión, que tiene dos naturalezas distintas, la base de cálculo igualmente tiene o se computa en función del 100% porque todos estos bienes, así sea un único bien o varios bienes, pasan a conformar una única masa que sí o sí necesita de un pronunciamiento judicial para poder reordenarse jurídicamente. Entonces, más allá de que el supérstite retire los bienes justamente por la liquidación de la comunidad de bienes y a su vez los herederos los retienen por transmisión hereditaria, el bien sí o sí necesita de un pronunciamiento judicial para adjudicarse íntegramente. Y por eso se ha entendido que la base es del 100%. Pasamos a la otra diapositiva sin perjuicio de que después podemos volver si quieren cuando llegue el momento de las consultas. Acá lo que hicimos es tratar de representar otra situación que es muy frecuente, al menos en las consultas que nos llegan a la oficina, y es el caso de cuando se produce un encadenamiento de sucesiones. Hacíamos referencia recién y señalábamos con el artículo de la ley, más allá de que haya un tratamiento en un único expediente o que se tramiten en diferentes expedientes, cuando hay más de una sucesión y se produce la transmisión de los bienes a través de ellas, cada una representa un hecho grabado distinto y cada una genera la obligación de pagar la tasa de justicia. Y así, por ejemplo, en este caso que estamos graficando, tenemos un supuesto donde tenemos un causante con un único heredero, que es el círculo inferior ese que hemos representado, y a su vez una segunda declaratoria de herederos por ese heredero que transmitirá ese bien a sus propios herederos, ¿verdad? Es decir, un encadenamiento de dos sucesiones. Bueno, en esa primera sucesión, si tenemos un causante que va a transmitir un bien y con un único heredero, no hay demasiada duda, la base de cálculo es del 100%, siguiendo más o menos los mismos parámetros que teníamos recién. Ahora, en esa segunda declaratoria, repito, por más que se tramite de manera separada o por más que se tramite de manera conjunta en un único proceso, también se debe pagar la tasa de justicia y la base de cálculo, en este caso del ejemplo, también va a ser del 100%, porque al ser único el heredero y haber recibido los derechos hereditarios del titular del bien, él está transmitiendo a sus propios herederos también el 100% del valor del bien. Avanzamos hacia la próxima diapositiva y repito, dejamos las inquietudes para después. Acá tenemos otro supuesto, también propio de las consultas que nos llegan con mucha frecuencia, similar al caso de recién, pero ahora combinamos las dos situaciones. Fíjense que estamos hablando de un bien ganancial de titularidad del causante, donde obviamente deja la cónyuge mejor dicho, la cónyuge retira los bienes que le corresponden como consecuencia de la liquidación de la comunidad ganancial, y a su vez, en este caso del ejemplo, tenemos dos hijos que por derecho hereditario van a ser acreedores de los derechos justamente equivalentes al 25% o un cuarto, para hablar con más precisión, dentro de esa sucesión. Bueno, en el primero de los casos, en el del causante, titular registral del bien, en este caso, no hay ninguna duda de que la base de cálculo va a ser del 100%. Ahora, ante el supuesto de un posterior fallecimiento de la cónyuge o de alguno de esos hijos, cada uno de esos nuevos procesos también van a estar grabados con la tasa de justicia, pero obviamente los derechos que se están transmitiendo en esa segunda declaratoria va a ser inferior, va a ser solamente un porcentaje, que es el que se incorporó en el patrimonio de ese segundo causante al momento de la muerte del titular del bien. Para el caso de la cónyuge, solamente estaríamos entonces considerando una base equivalente al 50% del valor del bien, porque son los derechos que ingresaron en su patrimonio cuando falleció su esposo premuerto. Y de la misma manera y bajo el mismo razonamiento, si fuese cada uno de los hijos el que fallece con posterioridad,
en sus respectivas declaratorias, con respecto a ese bien, solamente van a pagar el equivalente a 1/4 del valor del bien que se está transmitiendo. Finalmente, avanzando sobre la próxima diapositiva, perdón, no es la última, acá vamos a otro supuesto que quizás sea el más conflictivo a la hora de las consultas, y es el de la situación que se puede generar cuando los bienes gananciales son de titularidad del supérstite. Bueno, siguiendo el mismo razonamiento que hicimos recién, cuando hablábamos de los bienes de titularidad del causante, dijimos que este patrimonio, más allá de la naturaleza por la cual se va a transmitir, ¿sí? Más allá de que hay una transmisión que se produce por la liquidación de la comunidad de bienes, y más allá de que hay otro porcentaje que se transmite por derecho hereditario, sí o sí pasa a conformar una única masa, ¿sí? Que necesariamente va a necesitar un pronunciamiento del juez a los fines de poder transmitirse, justamente como estábamos diciendo recién. Sin perjuicio de que el bien pueda estar bajo la titularidad del supérstite, ¿sí? Él no puede disponer de ese bien sin previamente denunciarlo en la declaratoria de herederos y mediante la adjudicación del tribunal. Por consiguiente, entendemos, y así lo respalda la doctrina, y así lo respaldan algunos pronunciamientos del Tribunal Superior, que la base de cálculo también está representada por el 100% del valor del bien. Avanzando ahora sí hacia la próxima diapositiva, lo que vamos a hacer es ingresar en el otro tema, ¿sí? De consulta muy frecuente, que es el de los divorcios, y quizás en menor medida lo relativo a separación de bienes y división de bienes en las uniones comerciales. Bueno, otra situación que también está obviamente contemplada en la ley, pero con un tratamiento distinto con respecto a las declaratorias de herederos. Porque si bien es cierto que en el caso de las declaratorias de herederos, la misma ley se encarga de decir que aun cuando haya adjudicaciones extrajudiciales, igualmente se debe pagar la tasa de justicia, no contempla esa situación para el caso de los divorcios. Entonces acá se ha dado tratamiento diferencial, el legislador le ha dado tratamiento diferencial, y es el siguiente. Entendemos en función de lo que estábamos diciendo que cuando se produce la liquidación de la comunidad de bienes en sede judicial y es el tribunal de familia o un juzgado múltiple el que adjudica los bienes de esa comunidad, ¿sí? En ese caso sí se genera la obligación de pagar una tasa de justicia, pero cuando las partes deciden de común acuerdo hacerlo de manera extrajudicial a la adjudicación, no se genera la obligación de pagar la tasa. Bueno, avanzando en eso vamos a decir, como lo representamos con este gráfico, que también de manera similar a lo que pasa en las declaratorias de herederos, en el caso de los divorcios, hay dos etapas que ya son un poco más difusas porque pueden incluso darse de manera conjunta. Por un lado, la disolución del vínculo y por otro lado, la liquidación de la comunidad de bienes. ¿Sí? Como decíamos, pueden tramitar de manera separada o pueden tramitar incluso de manera contemporánea ambas cuestiones. Entonces acá lo que vamos a hacer es, avanzando en la próxima diapositiva, tratar de representar las diferentes supuestos de los que estábamos haciendo referencia recién. En lo que hace a la disolución del vínculo, bueno, es bien sabido que se trata de un proceso de interés público y por ende es exclusivamente judicial. Las partes no pueden disponer su divorcio de manera extrajudicial. Sí o sí necesitan acudir a un juez para que un juez sea el que resuelva la disolución del vínculo. Sin perjuicio de ello, en lo que refiere a la liquidación de la comunidad de bienes, el Código Civil efectivamente dispone que las partes deben presentar una propuesta cuando solicitan la disolución del vínculo, pues deben presentar una propuesta con relación a los bienes, pero el hecho de presentar esa propuesta no implica necesariamente que tenga que ser una liquidación judicial. Entonces, acá tenemos que se pueden dar diferentes situaciones. O bien las partes pueden liquidar la comunidad de bienes juntamente con la misma sentencia que dispone de la disolución del vínculo, es decir, el divorcio. Puede que no haya acuerdo entre las partes o que las propuestas sean diferenciadas y que genere la obligación de tratarlo en una etapa posterior,
con lo cual la liquidación de los bienes va a ser posterior a la disolución del vínculo y a través de un incidente que tramita en el mismo proceso, o bien pueden resolverlo las partes y hacerlo de manera extrajudicial. Bueno, en este caso, tanto en el primero de los supuestos, es decir, cuando se debe, cuando las partes resuelven hacerlo conjuntamente con la disolución del vínculo, o cuando se trata en un incidente posterior, por ser una liquidación de naturaleza judicial, genera la obligación de pagar la tasa. Ahora, cuando las partes deciden hacerlo de manera extrajudicial, no genera obligación de pagar tasa de justicia. Avanzando un poquito con la próxima diapositiva, como estábamos diciendo recién, ¿cuál sería la situación entonces que podría generarse? Es esta que estábamos diciendo, que sea el escribano, una de las opciones, que esos bienes sean registrables y que decidan hacerlo a través de un acuerdo notarial. En esos casos el escribano no está obligado a retener ninguna tasa adicional, ¿sí? Justamente porque no se ha generado la obligación de pagar tasa. Avanzamos hacia la próxima y volvemos a hacer referencia a lo que decíamos al principio con respecto a los tractos abreviados. Fíjense que el artículo 124 de la 10.680 específicamente habla que los escribanos públicos no pueden autorizar escrituras por tracto abreviado o cualquier otro tipo de adjudicación extrajudicial de bienes, pero siempre hablando en el marco de la declaratoria de herederos, como decíamos recién. Por eso remarcamos en este caso la diferencia. Por más que la adjudicación sea extrajudicial, en el caso de una declaratoria de herederos, ya en el proceso sucesorio, sí genera la obligación de pagar tasa. No así en el marco de los divorcios, justamente por lo que estábamos diciendo recién, de que la ley no prevé una situación de la misma naturaleza. Bueno, a los fines del cómputo de la tasa de justicia y eventualmente si el escribano tiene que hacer el control de que se haya pagado como corresponde, bueno, simplemente vamos a decir que cuando se produce la liquidación de la comunidad de bienes juntamente con la sentencia de divorcio, seguramente en esa sentencia ya se ha pagado la tasa y los parámetros de cálculo son exactamente los mismos que los que hacíamos referencia recién de los que hay que tener en cuenta en el caso de los inmuebles, en el caso de los automotores, en el caso de la liquidación de acciones o de participación en sociedades y demás. Y obviamente, como ese pago se va a producir de manera previa a la sentencia, es decir, cuando ya se llega a la sentencia ese pago está hecho, difícilmente haya ninguna participación pericial. Bueno, lo que sí sucede cuando la liquidación se produce a posteriori de la sentencia de divorcio, seguramente por producto de que esas propuestas que han presentado las partes no son coincidentes, entonces genera la obligación de iniciar un incidente para poder liquidar los bienes. Entonces, ahí se genera la participación de un perito que va a ser seguramente el que va a definir el valor de los bienes. Bueno, el control que tendrá que hacer en ese caso es que efectivamente al momento de la liquidación de la comunidad de bienes se haya pagado la tasa correspondiente. Y avanzamos hacia la última. Y justamente lo que vamos a hacer ahora es darle la participación al contador o saeta para que les comente la forma en que los escribanos deben hacer la retención de las diferentes tasas y la forma en que van a hacer el depósito o el pago de esas tasas a través del portal del Poder Judicial. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a saludarlos. Buenas tardes a todos, agradeciendo por supuesto la invitación y la participación que nos dan. A mí me toca cerrar el hilo de esta disertación en lo que hace al aspecto netamente práctico de cómo hacer efectiva la retención que ustedes han determinado por todos los aspectos conceptuales que tanto Lucas como Alcides han desarrollado hasta este momento. Entonces vamos a hablar propiamente de la generación del comprobante y cómo es la metodología para hacer el pago del mismo. Y acá vamos a tener van a ser como tener la exclusiva, básicamente, de una implementación que el Poder Judicial ha traído a la realidad en los últimos días, prácticamente.
La siguiente filmina, decimos que cómo efectúan ese pago de esa retención que calcularon de acuerdo a los parámetros que anteriormente mis compañeros han determinado conceptualmente. Bueno, la boleta de pago, ustedes saben que se realiza vía internet, ingresando a la página de Poder Judicial, que es www.justiciacordoba.gov.ar. En esa página encontramos una sección de menú en la parte superior. A la derecha tenemos servicios y dentro de servicios está el link para ingresar a la tasa de justicia. Ese link nos va a llevar al menú principal para la confección de las boletas que hacen tanto a la justicia provincial como también hay un tercer rubro que hace a los aportes de colegio y caja que van destinados a la justicia federal. Pero en el caso puntual de la retención de los escribanos de registro, vamos a poner atención a su boleta que se debe confeccionar a través de la opción 1, que hace mención a las tasas de justicia de servicios administrativos, y ahí se ha colocado el rubro y el concepto para hacer efectivas esas retenciones que ustedes han determinado. Ingresando esa opción, vamos a caer en la pantalla de carga principal, y si bien esto probablemente les resulte como básico, de un llenado básico, pero bueno, entendemos que el paso a paso siempre es conveniente, más aún, como decíamos al principio de la conversación, si hay un público renovado en los quehaceres de cumplimentar el pago de la tasa. Entonces, esta primera pantalla de carga tiene campos comunes que están replicados en todas las opciones de las boletas que se generan en el Poder Judicial, pero entonces hacen mención al número de expediente, a la carátula, al contribuyente. Quiero hacer la aclaración de que, por ejemplo, ahí pongo resaltado que el número de expediente no es un campo obligatorio, o sea que el desconocimiento, llegado el caso de que tuvieran de ese número de expediente, no les va a impedir confeccionar dicha boleta. Los autos, la carátula, por supuesto que va a hacer mención a la declaratoria en cuestión. El contribuyente, también el contribuyente sí es un campo obligatorio, y el siguiente campo que se ve vacío ahí es un campo que, como les decía, se utiliza para el resto de las boletas de Poder Judicial y hace referencia a la carga de letrados participantes en las causas jurisdiccionales, por lo cual en este tipo de boletas, en las administrativas, no tiene injerencia, por lo cual debe dejarse vacío y por lo cual tampoco es obligatorio porque no detiene la confección de la boleta. En la siguiente pantalla vamos a ver que en esa pantalla de cálculo nos pide seleccionar un concepto y ahí vamos a desplegar una lista de los distintos rubros que tiene estipulada estas tasas administrativas, y el primero de ellos dice actuaciones administrativas, y dentro de ese rubro es el que deben elegir para continuar con la boleta para plasmar la retención de escribano de registro. Entonces, en la selección del concepto, dentro de la lista de los que están disponibles, se selecciona actuaciones administrativas. Bien, siguiendo la próxima pantalla, tenemos que el campo de la fecha de vencimiento de la boleta, y acá quiero hacer una salvedad. Esta fecha de vencimiento le va a dar la validez a la boleta generada en lo que hace su pago manual vía impresión del comprobante para ir al banco físicamente pagarla. Esta fecha de vencimiento va a permitir que esa boleta sea válida al momento de presentarse frente al banco para pagarla. Esa fecha que viene por defecto en el día de la fecha en que confeccionamos la boleta, se puede editar hasta 10 días corridos de la fecha en que hacemos la boleta. O sea, hoy 19 de mayo, podríamos confeccionar la boleta que nos va a venir por defecto con una fecha de vencimiento 19 de mayo, la podemos editar para ponerle un vencimiento hasta el 29 de mayo. ¿Qué va a dar ese vencimiento? La validez que va a tener esa boleta impresa para ser cobrada por la entidad bancaria recaudadora, que ustedes saben que exclusivamente es el Banco de Córdoba. Luego de colocar esa fecha de vencimiento de la boleta, hacemos clic en siguiente paso, y esa segunda parte de pantalla que nos abre, sí, hagamos el siguiente paso, gracias Horacio, esa segunda parte de pantalla que se nos abre a continuación, nos pide de nuevo seleccionar un concepto, que va a ser un concepto que ya va a estar dentro de ese rubro que elegimos como actuaciones administrativas al inicio. Dentro de ese listado de conceptos que conlleva actuaciones administrativas,
hay uno al final, en realidad es un orden alfabético, que se llama retención de escribanos de registro monto libre. Y ese es el que van a elegir ustedes para plasmar el monto retenido y hacer efectivo el depósito de esa retención. ¿Sí? Ahí decimos elegir el rubro retención de escribanos de registro. Lo que voy a hacer en la pantalla siguiente es darle un pequeño ejemplo numérico, simplemente a los fines ejemplificativos, que de acuerdo a lo conceptual que hablaba anteriormente Alcides en lo particular de los cálculos, suponiendo un caso que una solicitud de tracto abreviado dentro del expediente judicial se haya cobrado por una base imponible de 110.000 pesos, que puede haber sido la base de renta en ese momento de la solicitud del tracto, por lo cual la tasa que se pagó en el tracto abreviado dentro del expediente fue 2.290 pesos, y acá hay una trampita, digamos, que les puse, en función de que si ustedes dicen que el 2% de 110.000 es 2.200, porque la tasa que se abonó es 2.290. Bueno, eso responde a que en el año 2020 la tasa mínima de justicia de 1,5 JUS es 2.290 pesos. Por eso, basándonos en un ejemplo que se haya dado en este año 2020 y que por el tracto abreviado se haya abonado sobre una base de 110.000 pesos, la tasa abonada del tracto fue de 2.290 pesos. Al momento de la escrituración que ustedes hagan, si surgiera, y esto es totalmente un número aleatorio que puse a los fines del ejemplo, un valor de la escritura por 546.600, totalmente un número caprichoso, el 2% de ese valor de la escritura son 10.932 pesos. Ustedes tienen el certificado de tracto abreviado que emitió el tribunal, que como bien lo visualizamos en filminas anteriores, el mismo certificado de tracto va a hacer mención a cuánto fue la tasa de justicia abonada en esa oportunidad del tracto. En este caso le estaría diciendo que en el momento del tracto se abonó una tasa de justicia de 2.290 pesos, que es la que ustedes tienen que tener en cuenta para descontarla de la tasa final de la escritura. Entonces, siguiendo el ejemplo, tenemos 10.932 pesos, que es la tasa del monto escriturado, menos 2.290, que fue la abonada en el tracto del expediente, nos queda un valor diferencial de 8.642, y ese es el monto a retener por el escribano y a depositar y a efectivizar frente a las arcas del Poder Judicial. Este ejemplo numérico lo trasladamos de nuevo en la consecución de la confección de la boleta, y vamos a ver que en el campo de base elegimos ese concepto de retención de escribano de registro, y en el campo base del concepto que estamos cargando vamos a poner directamente el monto que determinamos a retener y que surge de esa sustracción que hicimos de la tasa pagada en el tracto abreviado. Entonces llenamos el campo base por 8.642, que es lo que calculamos, y hacemos finalizar, porque es todo el llenado de los campos de la boleta que estamos confeccionando para efectivizar el pago de esa retención. Acá llega la novedad, porque al hacer efectivizar, y nos vamos a detener un poquito en este momento, es que a partir del lunes 11 de mayo pasado, Poder Judicial pudo implementar en esa instancia, para las tasas administrativas, que decíamos que esta tasa que estamos confeccionando está dentro del grupo de servicios administrativos de Poder Judicial, esa opción 1 del sistema de boletas, habilitó la oportunidad de realizar el pago de estas boletas por un medio electrónico. Entonces, lo que hasta el día 10 de mayo nos obligaba a hacer la impresión de la boleta y dirigirnos físicamente a una boca de cobro establecida o dispuesta por el Banco de Córdoba, a partir del lunes 11 se tiene la oportunidad de realizar el cumplimiento de esa retención a través del pago electrónico. Haciendo uso de esa alternativa del pago electrónico, ingresando al pago electrónico y haciendo, gracias Horacio, eligiendo el pago electrónico, vamos a encontrarnos con una pantalla que nos va a pedir, en la siguiente diapositiva, nos va a pedir que ingresemos datos para recibir el comprobante que hemos confeccionado a nuestro mail. ¿Sí? Nos pide un nombre y apellido o un nombre referencial,
un correo electrónico, y acá pongo atención en que ese campo de correo electrónico es de llenado obligatorio, el código de verificación, y esto le va a dar al sistema ese dato de mail, donde va a llegar, repito, la boleta confeccionada como un archivo adjunto de PDF. Haciendo aceptar, pasamos a la siguiente pantalla, y recordando que habíamos elegido como alternativa de pago el pago electrónico, este aceptar nos va a direccionar a la plataforma de pago online que se ha implementado a partir, repito, del lunes pasado 11 de mayo. En esta pantalla, en esta plataforma de pantalla a la cual llegamos luego de aceptar ese envío de la boleta por mail en archivo PDF, nos ubica en una pantalla que es del proveedor que se encarga del procesamiento de ese pago electrónico, donde ya vienen importados y ya vienen dados en esos campos que ustedes ven ahí con círculos azules, ese nombre que pusimos en la pantalla anterior, ese mail que pusimos en la pantalla anterior y el importe por el cual confeccionamos la boleta que realizamos por la retención, que viene, es más, viene en gris porque es un importe que ya está dado y no es modificable. Los campos de nombre y de mail son obligatorios en esta pantalla, vienen dados por los que ya cargamos en la pantalla anterior, pero también son editables en esta instancia si queremos referenciar, por ejemplo, otro mail al respecto, y ya les voy a comentar por qué. Entonces, estos campos que tienen estos círculos azules, como vemos, son datos que están completados en la pantalla anterior. Y lo único que nos pide, o el único medio de pago electrónico que al momento tenemos implementado, por supuesto con vistas de incorporar nuevos pagos, llámese tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pero el que hoy está vigente y accesible para este pago electrónico es el pago que se llama por débito en CBU, que significa simplemente colocar el CBU de la cuenta sobre la cual quiero que me debiten el importe de la boleta que estoy abonando. ¿Sí? Entonces hay un campo donde me va a pedir que complete con el CBU del cual se va a debitar este importe de la boleta a pagar. Ahí lo ven referenciado en esa llamada en amarillo, ingresar el CBU con el que se pretende pagar la boleta confeccionada. Y acá hay otra funcionalidad que también vemos como muy importante. No sé si para el caso de ustedes, en función de que ustedes son quienes tienen esa retención que van a efectivizar, pero también en la relación que pensamos letrado-cliente, o quien fuera a confeccionar la boleta y quien fuera a pagar directamente con fondos propios esa boleta, hay una función que ven ahí debajo que dice, al lado de pagar, dice delegar el pago. Y esta delegación del pago es una funcionalidad muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque habiendo hecho todos estos pasos de confección de la boleta, habiendo elegido el pago electrónico, habiendo llegado a esta plataforma del pago, de efectivizar y complementar ese pago por medio electrónico, podemos decir en ese momento que delegamos hacia otra persona que complete con sus propios datos, en este caso de CBU, y cumplimente el pago definitivamente, más allá de que nosotros hayamos hecho todos los pasos para llegar a esta instancia del pago de la boleta. Entonces, ese delegar pago lo que va a hacer es darles la posibilidad de remitir esta URL que llamamos, que es la dirección de la pantalla donde estamos posicionados, el link de que nos lleva a esta instancia de pago, direccionarla a otra persona, ya sea por WhatsApp, si estamos en un celular, o por mail, si copiamos el link y si lo enviamos. Quien recibe ese link va a abrir ese link y va a quedar posicionado en esta misma pantalla y en esta misma instancia para completar el pago que estamos cumplimentando. Entonces va a encontrarse con la posibilidad de ingresar, por ejemplo, en este caso, su propio CBU, sin necesidad de que se los comente a ustedes en este caso, sino que él cumplimente con sus datos propios la oportunidad de poner su CBU y cerrar el proceso del pago electrónico. En la siguiente pantalla vamos, puesto en palabras, quiero referenciar que esta instancia de pago electrónico va a tener dos instancias de los mails recibidos. Como les dije, al momento de esa pantalla donde nos pedía como primera instancia completar el nombre y el mail, nos decía que nos iba a mandar la boleta confeccionada de ese mail. Y ese mail va a llegar en el mismo día que estamos haciendo esta operación.
y va a llegar la boleta como un archivo de PDF adjunto. Ahora, al cumplimentar el pago electrónico, habiendo puesto el CBU y decidido pagarla, ya sea por motus propio o habiendo delegado ese pago y ese tercero haber cumplimentado el CBU y haber finalizado ese pago, hay un tiempo de procesamiento de ese pago electrónico por débito en CBU que está alrededor de las 72 o 96 horas, luego del cual va a llegar al mail que se haya puesto en la plataforma de pago electrónico la constancia real y el ticket de pago exitoso de esa operación. Y ahí va a estar cumplimentado y ustedes o el contribuyente, ya sea el caso de la tasa particularmente que ustedes retienen o cualquier otra tasa de Poder Judicial que se pague por este medio, en ese momento van a tener la constancia y validación de haber pagado y cumplimentado la tasa confeccionada. Entonces vamos a tener dos mails, como les decía, uno por el PDF de la boleta confeccionada que llega el mismo día de la operación y a posteriori, 72, 96 horas, depende del banco y del horario en que se haga el pago electrónico, al momento que se procese y se valide dicho pago, llega la verdadera constancia y el ticket de pago como si fuera, hablando yo que ya tengo edad, como si fuera el sello en la boleta. Y tenemos la constancia de haber pagado esa boleta. En la siguiente filmina vemos la opción tradicional que hubiese sido antes de confeccionarse, de implementarse este pago electrónico y hubiésemos ido al pago, a la única opción que teníamos que era el pago manual. Y si seleccionamos esa opción, que hoy nos da como opción hacer el pago manual o el pago electrónico, si ingresamos a la opción de pago manual, también vamos a llegar a esa pantalla que nos pide un nombre y un mail obligatorio, porque también nos va a enviar el PDF de la boleta por cualquier cosa, o por si nosotros se la quisiéramos mandar al contribuyente y que él le imprima y la lleve físicamente a pagarse el banco, vamos a pasar por esta pantalla, luego de aceptar, nos va a llevar simplemente en la filmina siguiente a hacer la impresión de la boleta. Si elegimos el pago manual, también nos va a solicitar el mail, también nos va a llegar la boleta como PDF, pero al avanzar nos vamos a encontrar con la simple imagen e impresión de la boleta que confeccionamos para ir físicamente a la boca de cobro del banco. Si bien estas son todas las filminas que hacen a la práctica de la confección de la boleta, quiero hacer un pequeño apartado que a veces es consulta al momento de cómo generan o cómo cumplimentan esta retención de la tasa, y tener en cuenta lo siguiente: la tasa que se paga dentro del expediente, esa que se pagó por la solicitud de tracto abreviado dentro del expediente, es una tasa jurisdiccional que la carga el tribunal operativamente dentro de su sistema interno del SAC multifuero, y el contribuyente, la parte, el heredero, dentro de la acción judicial, la imprime y la paga y la cumplimenta dentro del expediente, pero es una tasa que está cargada por el tribunal. Y hay una práctica de que todas las tasas jurisdiccionales están cargadas, deben ser cargadas por el tribunal para después tener la posibilidad de ser impresas o pagadas electrónicamente, en este caso a partir de estos días, por el contribuyente. Entonces acá quiero que no se confundan de que la tasa que surge de la retención calculada, de acuerdo a los conceptos que ya se han vertido, es una tasa que no necesita la actuación del tribunal en ningún momento, no es una tasa que necesite que el tribunal la plasme para que ustedes la puedan cumplimentar, no es una tasa que el tribunal requiera cargarla por sistema como sí carga el resto de las tasas jurisdiccionales, porque son esas tasas que están dentro del ámbito del expediente. Esta tasa de retención del escribano ya está en el ámbito fuera del expediente, por eso se confecciona por el grupo de tasas administrativas y no por las tasas jurisdiccionales, que repito, son las que sí carga el tribunal. Espero que se haya comprendido y por supuesto estamos disponibles para todas las preguntas que surjan al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora hacemos la apertura de la etapa de preguntas y le damos la palabra a Soledad Sima, que quiere hacer su pregunta.
Horacio, probablemente. Perdón. Bueno, entonces, María Belén Blanco, puedes hacer tu pregunta. Yo, no sé si se me escucha, acabo de activar el micrófono. María Belén Blanco. Sí, ¿se me Bueno, escucha? Yo activé el micrófono. Se escucha bien. Mi pregunta es para Alcides Bustamante en relación a la explicación que él dio del momento a partir de cuál se considera como el hecho imponible para tener en cuenta el monto respecto al cual hay que abordar el pago de la tasa de justicia. Y en el supuesto de los juicios sucesorios, las transmisiones hereditarias, dijo que era con la copia de la declaratoria del periodo apto para tracto, de la copia apta de la declaratoria de herederos, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí. Bueno. En realidad no hablamos de hecho imponible, sino de exigibilidad. Perfecto, de exigibilidad. Pero exactamente lo que dijimos es que la exigibilidad se produce en el momento en que se solicita la copia apta para tracto abreviado y así lo dispone la ley. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Puntualmente yo tengo un sucesorio en el que se adjudican, no sé, 4 o 5 bienes los herederos. Los mismos herederos se adjudican el sucesorio de los padres. Y solicitaron la copia apta para tracto abreviado para adjudicarse a sí mismos en el año pasado, que se pagaba conforme a las disposiciones del artículo 30 y 31 de la ley vigente el año anterior, conforme la base imponible 2017. Y por cuestiones administrativas de planos o lo que fuere, recién la escritura de adjudicación se hace este año. Yo quiero saber si conforme la constancia que surge el certificado, que dice si se transmite por un monto mayor, que entiendo que en realidad se transmitió al momento de la muerte de los causantes, digamos, y que ahora estamos instrumentando solamente eso, y que la exigibilidad debió haber sido, según lo que ustedes explicaban, el año pasado, es decir, conforme a base 2017, si yo tengo que cobrar la diferencia por la nueva base 2020. Bien, clarísima la pregunta y lo único que te aclararía es que esa diferencia que deberían cobrar sería únicamente ante el supuesto, que dudo que vaya a darse en el caso puntual de tu consulta, ante el supuesto de que surja un valor mayor, ya sea atribuido por las partes o que eventualmente pudiera surgir de una pericia. Que lo más probable, y te diría ya casi con certeza, que en el caso puntual de tu consulta no lo hay, porque si es una adjudicación lo que están haciendo, sería te diría casi imposible que surja un valor mayor. Eso, es una adjudicación, es una adjudicación extrajudicial que se hacen los mismos herederos, pero se instrumenta este año, sí. Las copias se operó el año pasado. No quita esto que te estoy diciendo que no hayamos tenido algunas opiniones distintas mucho tiempo atrás, pero justamente a principios de este año nos replanteamos toda esta situación, lo analizamos puntualmente porque fueron numerosas las consultas que nos llegaron justamente de los escribanos, que fueron los primeros que detectaron el año pasado esta modificación que tuvo la ley impositiva y reduciendo las bases. Y bueno, este año quisimos ser consecuentes con ese beneficio que se había dispuesto el año pasado y lo reanalizamos al tema y llegamos a esa conclusión. Ese fue el dictamen que hemos emitido en muchas consultas que nos han llegado este año. Diferente sería la situación si, en lugar de ser una adjudicación, sí fuese una transferencia, supongamos, a través de una compraventa, porque ahí lo más probable es que te surja un valor mayor, con lo cual tendrías que tener una diferencia. Pero no en el caso que me estás planteando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. No, por favor. Bueno, voy a leer una consulta que han hecho por el chat del escribano Esteban Bepre. Dice así. Consulta. Certificado para tracto abreviado expedido en el año 2019. La escritura de venta se otorgará durante el año 2020. En el año 2020 el valor de la base imponible no solo es superior a la del año 2019,
sino también al precio pactado por las partes. A su vez, el precio pactado es superior a la base imponible 2019. La ley refiere que el escribano debe retener la diferencia de tasa de justicia si hay un valor superior a los fines de la operación. En general se entiende que se está refiriendo al precio pactado. ¿Coincide con el criterio? Justamente, siguiendo el mismo razonamiento que hicimos recién al contestarle a María Belén, si no me equivoco, el precio que va a tener que considerar en este caso el escribano es el del precio pactado, exactamente, y en función de ese parámetro retener la diferencia que pudiera existir con respecto a lo que se ha pagado durante el año 2019. Bueno, gracias, Alcides. Tengo otra consulta por chat que la efectúa Eduardo. Bueno, agradece a los disertantes, muy clara la exposición, dice. Coincido con eso también. Dice, lamentamos la falta de costumbre, a veces nos perdemos un poco. No, estamos todos en la misma. ¿Existe un monto máximo a pagar en concepto de tasa de justicia? Pregunta Eduardo. No hay un monto máximo. No hay un monto máximo, como tampoco lo hay para este tipo de transmisiones, ya sean las hereditarias o las que se pueden dar en el marco de un juicio de divorcio. Tampoco lo hay para la caja de abogados, ¿no? Para los aportes previsionales, pero en materia de tasa de justicia no hay un monto máximo. Bien, gracias. Pregunta Audita Giraudo. Dice, ¿siempre debemos tener en cuenta el precio pactado como hacemos con el impuesto a la transferencia y no la base imponible? Bueno, recién estábamos haciendo una consulta en un caso muy puntual, que es en el que se había dado el trámite justamente durante 2 ejercicios fiscales donde hubo diferencias tan considerables. Pero vamos al supuesto de que se haya dado todo el trámite durante el 2020, lo que la ley impone es la triple comparación entre base imponible de rentas, valor pactado, que en definitiva es el que le han atribuido las partes, y el valor que pudiera eventualmente surgir de una pericia. De los 3 parámetros, siempre se considera el mayor. Eso es lo que dice la ley impositiva. Supongamos, vamos a un caso puntual, no conozco el de la consulta, pero supongamos que durante este año 2020 estemos con una base imponible de 1 millón de pesos y por el motivo que fuere, la operación se pactó por 900.000 pesos, ahí sí vamos a tomar la base de rentas por ser el valor superior. Si fuese a la inversa, si el valor superior fuese el pactado, tomaríamos más. Muy bien. Déjame ver si tengo alguna pregunta. Bueno, entiendo, María Belén Blanco, que te quedó la mano levantada. Pía Bertilotti está pidiendo la palabra. Sí, yo quería hacer una consulta a los chicos para que no pierdan la costumbre de todo lo que les pregunto, los vuelvo locos. Pero perdón la interrupción, pero quiero hacer una aclaración. La escribana Bertilotti tiene el récord de todos los años en la primera consulta del año. Inaugura el año siempre. Espero que sea con alegría recibir mi consulta. Por supuesto. No, doctor, escucha, me parece muy importante este cambio de criterio que vos acabas de mencionar ante la consulta de Belén, porque me parece muy importante para nosotros los escribanos. ¿Por qué? Porque nos pasa muy frecuentemente que las copias aptas para tracto abreviado son del año anterior, y más diferencia va a surgir cuando sea paga del año pasado con base 2017. Pero es muy frecuente que es de un año calendario distinto al momento que estamos haciendo el acto jurídico. Entonces, normalmente se retenía esa diferencia de tasa de justicia con relación a la base imponible actual. Entonces, en términos generales, podemos decir que cuando se van a adjudicar los mismos herederos, muy probablemente no tengamos que retener diferencia, y excepcionalmente cuando parezca algún otro valor en el expediente como una tasación, que vos hiciste mención, pero es raro, y normalmente vamos a tener que retener diferencia cuando se traten de transferencias por tracto abreviado, porque ahí sí ya hay un distinto valor. Eso es lo que podemos concluir. Normalmente, claro, tal cual, exactamente, Pía. Normalmente
cuando se trata de, cuando aparecieron en el expediente, ya sea la evaluación hecha por un perito, ya sea del valor atribuido por las partes, porque excepcionalmente lo suelen denunciar las partes, justamente para evitar tener que hacer un pago posterior en otra sede. El tribunal seguramente ya lo cobró. Si el tribunal tiene todos los elementos para hacer esta comparación a la que hacíamos referencia, tiene la obligación de cobrarlo en función del mayor valor, y seguramente así va a constar en el certificado que expida. La situación sería cuando el tribunal, digamos, la duda se plantearía cuando el tribunal solamente ha retenido teniendo en cuenta el valor de renta, que es el que sí o sí tiene que considerar como piso, y pueda llegar a surgir esta diferencia en el ámbito del escribano, ¿no? Pero es tal cual como lo señalaba Pierre. Bien, pero ya entonces, con esto que vos me acabas de decir, yo tendría que pedirle, además de tener la copia apta para tracto abreviado, tener a la vista el expediente para ver si del expediente no surge otro valor, pero en verdad que entendemos que no lo va a valorar el juez. No, justamente eso es lo que te estaba diciendo. Si la denuncia del valor se produjo en el expediente o la evaluación pericial consta en el expediente, el secretario del tribunal ya cobró esa tasa en función de ese parámetro, pero también te lo va a decir a través del certificado, porque el certificado va a decir en función de qué parámetro cobró la tasa de justicia. Perfecto. Muchas gracias. No, por nada. Alcides María del Blanco te quiere hacer una pregunta relacionada a esto también. ¿Cómo no? En realidad no era una pregunta, sino que atento a que había habido un cambio de criterio y generaron un nuevo dictamen y confeccionaron un nuevo dictamen, y que es tan importante para nosotros por la responsabilidad que tiene en el respaldo de la cuestión de que vamos a decidir no retener con estos fundamentos. La verdad que me gustaría tener una copia, porque puntualmente me pasa y la diferencia es importante entre el 2017 y 2020. Y quiero saber cómo puedo hacer para acceder a esa copia. Yo lo que les sugiero es lo siguiente. Más allá de que estamos ahora conversando de estas dudas puntuales, por ahí estamos trayendo a la colación casos muy genéricos, y puede que a la hora de analizar un caso específico surja algún otro detallito que no estamos teniendo en cuenta en esta conversación. ¿Qué quiero decir con esto? La casuística es bastante grande también, y puede haber otros elementos puntuales que en el caso particular aplique de manera distinta. Entonces, yo lo que te sugeriría, María Belén, y se lo hago extensivo a todos los escribanos, es cuando tengan algún caso puntual y necesiten nuestra opinión, háganos llegar la consulta, como lo hacen con mucha frecuencia, y nosotros se la evacuamos en el caso puntual y con todos los elementos a la vista. Y no hay ningún problema, te la evacuamos por escrito sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Ahora, durante la vigencia de la cuarentena también. Nosotros estamos trabajando a distancia, estamos en plena actividad. Obviamente que va a ser mucho más complicado acceder a un expediente físico, pero si ustedes tienen las constancias en soporte de alguna manera informática, que nos puedan hacer llegar o copias escaneadas o de alguna manera que podamos acceder, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si quieren, le podemos dar ya mismo nuestra dirección de correo oficiales y ustedes hacen llegar ahí las consultas. Ah, bueno, perfecto. Sí, muchas gracias. Sí las necesitamos. Por nada. Así es, Pablo pregunta, en el caso de venta de un inmueble de carácter ganancial por cónyuges divorciados, ¿corresponde retener la tasa? Bueno, decíamos recién que va a depender eso si esa liquidación de la comunidad de bienes se produjo en el tribunal o lo han resuelto ellos de manera extrajudicial. Si el tribunal liquidó la comunidad de bienes, tendrá que controlar, verificar el escribano que hayan pagado esa tasa de justicia, y eventualmente, si no se pagó, a pesar de haberse generado la obligación en el tribunal, tendría que retener. No así si no se produjo la liquidación en sede judicial y la están haciendo por vía notarial. No sé si soy claro en la respuesta. Ok,
Ok. Bueno, Alcides, a ver, te voy a... acá hay una pregunta. Dame un segundito. Pregunta un escribano, Sebastián Sáenz, si, aparte de agradecer la disertación, que es muy clara, dice, si es posible sistematizar la expedición de un dictamen en caso de que un notario lo requiera. Es decir, una pregunta, que tenga una pregunta y ustedes se expidan al respecto. Eso entiendo que quiere. Sí, es lo mismo que acabamos de decir recién. Por ahí somos un poco reacios a emitir dictámenes generales que se consideren como modelos, por decirlo de alguna manera, por lo mismo que estábamos explicando recién. Puede haber algún elemento particular en cada caso que nos haga ver alguna cuestión distinta y que haga que un caso pueda variar de otro, ¿no? Pero en líneas generales, cada consulta que haya, y bueno, hay muchos escribanos que lo saben perfectamente, y como decimos recién, el caso de Pía es un referente. La consulta que necesiten hacer nos la hacen llegar y nosotros se las pedimos por escrito sin ningún inconveniente. En este momento no estamos trabajando físicamente en la oficina por razones obvias, pero se la podemos hacer llegar a través del correo oficial. No hay ningún problema. El doctor Moroni ha subido en el chat un correo electrónico que lo voy a decir para que quede constancia y todos lo puedan escuchar, porque a lo mejor no todos están leyendo el chat, es tasjus-cba@justiciacordoba.gov.ar. Este sería el correo donde los escribanos pueden hacer sus consultas. Ese es el correo oficial de la oficina, ¿sí? La persona que lo reciba, que en este momento quien está chequeando diariamente ese correo es Alejandro Saita. Si es una cuestión de esta naturaleza y la puede responder él, la responderá él, y si no, la derivará a quien la pueda responder, y ese va a ser el mecanismo por el que se pueden contactar. No hay ningún problema. No lo puedo hacer. Muy bien. A ver, déjame chequear si tengo a alguien que está pidiendo la palabra. Por chat. Tengo que levantar la mano y no sé. Hacía falta. Ahí escucho a alguien que quiere levantar la mano y no puede. Bueno, que abra el micrófono entonces y pregunte. Se repite. No. Bueno. Presidente, escribana Sima. Sí, Sole. Perdón, pero yo justo me quedé sin batería en algunos espacios de la charla. Probablemente mi duda ya la han hablado, pero si brevemente me puede refrescar al respecto. Sí, pregunta nomás. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo y muy claro lo que he escuchado. Alcides, el caso en el que tenemos un causante que tramita una declaratoria en un juzgado, que se copia para tracto abreviado del bien que es titular el causante, pero con posterioridad fallece uno de los herederos y tramita declaratoria de herederos en otro juzgado. Luego, reunidas la actividad de disponentes, determinadas personas, legitimamos para que ellos dispongan por tracto abreviado. ¿Es suficiente la copia para tracto abreviado del primer sucesorio? Y en el caso Qué buena pregunta, porque se nos hace con alguna frecuencia, e incluso hace días atrás justamente un colega de ustedes y gran amigo, que es Lisandro Suárez Ferreira, justamente tenía la misma situación y lo charlábamos por teléfono. En realidad es una cuestión que un poquito nos excede a nosotros, porque esa copia se tiene que pedir en el tribunal. Y sabemos que hay casos de tribunales que no quieren expedir copias cuando no se trata del titular registral del bien. Ahora bien, yendo un poquito hacia atrás y analizando cuál es el verdadero sentido de esa copia apta para tracto abreviado, cuál es el verdadero objetivo de esa copia, que es expedir una constancia en la cual surja que en ese proceso sucesorio no se debe tasa de justicia, no se deben aportes previsionales, ya se encuentran cancelados los honorarios de los abogados,
esa copia en realidad es un certificado que se le hace llegar al escribano a los fines de dejar constancia de que no hay ninguna deuda y por lo tanto está esa situación, digamos, es hábil para transferirse por el sistema de tracto abreviado ese bien inmueble. Entendemos nosotros en función de eso de que sí, que corresponde, porque más allá de que ese segundo causante al que estás haciendo referencia no sea el titular registral del bien, sí es el titular de derechos hereditarios que se le han adjudicado a ese causante, que se están transmitiendo en esa segunda declaratoria. Entonces entendemos nosotros que sí, que Sí, corresponde sí. exigir Ahora, esa segunda copia. para el caso que los herederos no se adjudicados, porque van a hacer todo con en este nuevo acto de disposición por tracto abreviado doble, digamos, porque hay otro que... Y el tribunal se niega a expedir la copia porque como no es titular registral, no puede emitir una copia, no tendrá competencia, sabemos que eso sucede. ¿El notario estaría en su habilidad y capacidad para analizar el caso y tomar decisión, teniendo una copia para tracto que habilitó en uno de los sucesorios, integrar el por su propia actuación y dar por cumplidos los extremos? A ver si soy clara. Te pido, si sos tan amable, que repitas porque ahí tenés un poquito de interferencia y no alcanzo a escuchar la consulta completa. Bueno, el caso es una no consigo porque el tribunal no lo emite, corresponde en el segundo sucesor la copia para tracto. Escribana, ¿puedo yo sacar esa misma conclusión de la cancelación tributarias haciendo los pagos individualmente, lo que sea tasa, constancia de honorarios de los aportes a la caja de abogados, tener una copia para tracto abreviado en uno de los notar? Bien. Creo haberte entendido, Soledad. Te pido disculpas si no, porque hubo mucha interferencia en tu consulta. Pero personalmente, y me gustaría que Lucas dé su opinión también, personalmente creo que no habría ningún inconveniente, al menos desde el punto de vista de la Oficina de Tasa de Justicia, no habría ningún inconveniente, justamente porque estaría saldando el pago de la tasa de justicia, como bien lo dijiste vos. Así que desde la Oficina de Tasa de Justicia no tendríamos por qué plantear ninguna oposición, justamente porque el interés nuestro estaría cubierto. Entiendo que no debería haber ningún inconveniente. Sí hay una realidad que, como decíamos recién, la ley impositiva te exige una copia apta para tracto abreviado, y también el Código Arancelario, como decíamos recién, te exige la copia. Pero ante el planteo, yo creo que, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Repito, es una cuestión que por ahí nos excede un poco a nosotros porque abarca diferentes aristas, pero desde la Oficina de Tasa de Justicia no tendríamos inconveniente en la medida que esté saldada la obligación fiscal. Bueno, muy amable. Perdón que No, mejor. Gracias, Lucas. No, coincido plenamente con Alcides, digamos, es una cuestión que nos excede desde el punto de vista hasta del interés. Mientras esté saldado, es una cuestión formal que posiblemente no se esté cumpliendo con alguna otra cuestión, pero no nos abarca, no nos vincula a nosotros en particular, por lo cual desde nuestra parte estaría absolutamente cubierto la situación, digamos. Bueno, muchas gracias y disculpen si el tema ya los habían tocado, pero bueno. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, acá tengo otra pregunta del chat. Alejandra pregunta, ¿qué hacemos en los casos en que el tribunal se niega a expedir el tracto abreviado, entiendo, por no acreditar la titularidad registral del causante? Bueno, creo que es justamente lo que estábamos hablando recién. Creo que ha quedado respondida la pregunta con la anterior. Ok. Bueno, dame un segundito.
Bueno, tengo una consulta de Audita Giraudo que no sé a qué parte correspondía. Dice, en el caso que se explica, se paga sobre el 100% del bien o solo por la parte proporcional que tiene el heredero causante. Audita Giraudo, si querés abrir por favor tu micrófono y la haces bien a la pregunta. Bueno. Tomás Figueroa, por favor, hace tu pregunta. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias por la disertación, muy interesante. Les quería preguntar algo. Por ahí nos llegan casos de declaratorias de herederos, autos de declaratorias de herederos muy viejos, ¿no? De tribunales de paz de la ciudad de Córdoba, juzgado de paz de una ciudad del interior, que es imposible rehacerlos. En esos casos tenemos todos los herederos, el heredero generalmente ha perdido contacto con su abogado. ¿Cómo podemos solucionar ese tema para poder pagar la tasa de justicia que no sea en el rehace? Yo entiendo que se puede hacer el rehace, pero me he encontrado donde lo toman los tribunales para rehacer. ¿Cómo puedo hacer para tributar, para cumplir con la obligación fiscal en ese tipo de supuestos? Gracias. No, por favor. Bueno, creo personalmente que habría que analizar cada caso puntual, porque si se tratase de cuestiones que son tan antiguas como desde el año 2008 a esta parte, probablemente los comprobantes de esos pagos ya estén conservados digitalmente, ¿no es cierto? Porque ya las boletas de tasa de justicia se confeccionan electrónicamente desde ese año. Si se trata de cuestiones anteriores, y yo sugeriría que lo veamos al caso puntual, se da un abanico tan grande de posibilidades que me parece más conveniente analizarlo en el caso puntual cuando lo tenga y lo vemos puntualmente. Perfecto. Le agradezco muchísimo, muy amable. Nos llegan con frecuencia ese tema de ese tipo de consultas, pero no me animo a darte una respuesta genérica porque, como te decía recién, es tan amplio el abanico que a lo mejor con una respuesta genérica no logramos abarcar todas las posibilidades. Muchas gracias. Con lo cual te reitero, escribano, ningún problema para que lo veamos puntualmente en el momento que surja. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Claudia Vega, por favor, hace tu pregunta. Claudia Vega. Claudia Vega, Sí, ahora tenés abierto el micrófono. Sí, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, muy buena la charla, muy interesante. Les quería consultar sobre el tema de caja de abogados. ¿No tiene tope? No tiene tope. Hago una aclaración previa. La caja de abogados no está bajo nuestra competencia. No, perfecto. Lo ideal sería hablarlo con la gente de la Preguntarle caja. a la caja. Pero sin perjuicio de eso, por una cuestión simplemente de conocimiento, te digo que no, para este tipo de actuaciones no tiene tope. Hay actuaciones en las que sí tiene un tope y hay actuaciones en las que no. En este caso puntual de las declaratorias de heredero y de los divorcios, que son los dos ejemplos que hemos estado tratando acá, sí, se paga el 1%, no el 2%, sino el 1%, pero sin ningún límite. Sí. Perfecto. Y otra pregunta más. Tengo declaratorias que ha hecho el asesor de pobres y ausentes, ¿sí? Entonces no me quiere sacar la tasa. ¿Quién saca la tasa? Y se supone que hay bienes. Y claro, no me pregunte por qué la hizo, porque yo también me lo pregunté, pero bueno, lo dejemos ahí. Ahí entraríamos en una discusión jurídica un poquito más profunda, ¿no? Claro, pero yo como... Quizás no excede esta conversación, pero
La pregunta sería, ¿quién era el que tenía el beneficio y quién era el obligado a pagar? Porque Claro, pero no es para no pagarla, es como que él no me la puede generar. Entonces, al no podérmela generar él, yo tengo que hacer participar en una declaratoria del año 2005 a otro abogado al solo efecto de pagar la tasa. No, generar se puede generar. Corríjanme si me equivoco, Alejandro o Lucas, pero generarla podemos generar. No, eso no es problema. Generarla no va a ser el inconveniente. Ah, bien, perfecto. Yo Ahora, pensé que tu consulta venía si efectivamente correspondía esa exención o no. Y no. nosotros- Yo ahora lo venden al bien, así que la pago, chao, yo no quiero problemas. Pero quiero saber quién me la genera. Pero, perdón, Alcides, en todo caso invitamos a la escribana que después se contacte por el mail y haga la pregunta individual, porque como queda grabado después toda esta disertación, Ah, bien. hagamos la más general. Bueno, perfecto. Me quedan- Perfecto. Me contacto por mail. Gracias, escribana. Muchas gracias, ¿no? Muy amables ustedes, ¿eh? Muy buena la a su charla. disposición, a su disposición. Gracias. Me quedan 2 preguntas y ya cerramos. Una es de Victoria Ramaciotti. Hola, buenas tardes. Primero, en principal, quería felicitarlos por la disertación, muy clara y muy necesaria, ya que todos los tenemos consultas con respecto a estos temas. Mi consulta particular relacionada un poco más al fundamento jurídico, en que se ha establecido este criterio que son necesarias solicitar las copias aptas para tracto abreviado en los casos en que se van a adjudicar los mismos herederos. Nosotros obviamente siempre decimos que el tracto abreviado generalmente es cuando te pasa de la sucesión a un tercero adquirente. Para eso es el concepto de por sí el tracto abreviado. En estos casos, en que son los mismos herederos quienes se van a adjudicar, ¿cuál es el fundamento legal por lo que ahora se solicita el tracto abreviado? Más allá de para quedarse tranquilo de que se pagó la tasa, los honorarios y ese tipo de cosas. ¿Me deja intervenir así? Sí, por supuesto. Sinceramente no creo que haya un fundamento legal para eso. Ni siquiera entiendo en algunos casos de por qué el heredero que hace todo el trámite judicial para hacerse la adjudicación entre ellos recurren a un escribano. Perdón que los excluya de esto, pero entiendo que podría incluso terminarse en el mismo expediente judicial la situación. Y por otro lado, técnicamente tampoco hay un tracto abreviado, porque hay una sucesión de tractos, porque el causante pasa a los sucesores. No hay tracto abreviado. Tracto abreviado, que es un principio registral que ustedes conocen mucho más que nosotros, significa el salto en la registración. Por eso es que se abrevia y es una excepción al tracto sucesivo. Por lo cual no entiendo que haya un fundamento legal para la exigencia y no sé a dónde está impuesta la exigencia. Eso, disculpen la ignorancia, pero no sé a dónde está la exigencia de que en esos casos se exija la copia apta para tracto. Sé que muchas veces puede existir una suerte de un mayor recaudo, un mayor celo para evitar cualquier tipo de situación, pero en realidad creo que en esos casos alcanzaría inclusive con una copia certificada del auto de declaratoria. Pero técnicamente no es un tracto abreviado eso. Esa es mi opinión. Efectivamente, yo tenía entendido de que antes se utilizaba directamente el auto interlocutorio donde se han declarado los herederos y obviamente se hacían las retenciones de las tasas correspondientes y no era necesario solicitar una copia apta a tracto abreviado. Nosotros hemos pensado, creíamos que era una costumbre más de ustedes como escribanos solicitarlo para quedarse tranquilos y no porque estuviese impuesto en ningún lado, tal como decía Lucas. Bien, perfecto. Entonces, muchas gracias. Bien. ¿Puedo hacer un comentario? Puesto.
respecto que la colega consultaba cuando los que se adjudican son los mismos herederos. Personalmente me pasó en el que uno de los herederos, siendo deudor y no se había adjudicado aún los bienes, fue pedida una medida procesal en el expediente para que esta persona se adjudicara los bienes, previamente se le pagara al acreedor. Entonces, un embargo en el expediente. Entonces, si la hipótesis fuera que con solo la declaratoria de herederos disponen los herederos, sin ninguna intervención jurisdiccional, podríamos tener ahí un acreedor desplazado en su pretensión de cobro y un heredero adjudicando un bien que tenía un acreedor con un derecho preferente, ¿no es cierto? Creo que ahí a la escribana que consultaba que por qué lo hacíamos o si era un exceso de cautela, entiendo que se trata también de derechos que se están poniendo. Muchas gracias. Si me disculpan un segundito, Alcides. Sí, por favor. Sí, nosotros, no sé, Victoria, desde cuándo vos entendiste que no era necesario pedir copia apta para tracto abreviado. Yo siempre he pedido copia apta para tracto abreviado en los casos de particiones y adjudicaciones entre herederos. Es un supuesto partitivo, es un supuesto legal de tracto abreviado porque necesitamos un acto jurídico para cambiar la titularidad de ese bien, más allá del efecto inmediato que produce entre los herederos fallecido el causante. Necesitamos un acto jurídico en virtud del cual los bienes cambian de titularidad. Y al ser un acto traslativo de dominio, bueno, un acto partitivo, necesitamos la para tracto abreviado, siempre lo he entendido así, y es uno de los supuestos previstos por la ley registral de tracto abreviado. Es uno de los supuestos. Solamente quería apuntar eso. Yo te estaba siguiendo en el chat y entiendo lo que planteas del inciso C del artículo 16 de la ley registral. No obstante, entiendo que está haciendo referencia a que va a un tercero, no a los mismos herederos. No hay, en este caso, sigue habiendo un tracto sucesivo, no hay tracto abreviado en ese caso. Si fuera un tercero, sí, porque se saltea a quienes son los herederos en la inscripción registral. Lo que dice el artículo 16 es que no será necesaria la inscripción previa y ahí menciona el inciso C a los supuestos de partición hereditaria. Pero entiendo yo de que es para Claro. no si se va a adjudicar a los propios herederos. Porque ahí sí habría una sucesión de tracto. Escucha, Lucas, no lo entendemos así nosotros al tracto. El tracto abreviado no es literal y necesariamente necesitamos hacer la continuidad registral y por eso se tiene que escribir el nombre de la persona a favor de quien se adjudica. Pero bueno, me parece que nos excede en este momento ese principio, pero es un tema súper interesante para ampliar en otro momento, seguramente. Bueno, eso te iba a decir, escribana, si querés, nos comprometemos para analizarlo el caso y sabemos que cuando volvamos a la oficina nos va a llegar la consulta por escrito tuya. No, por favor, gracias. No sé, Horacio, si queda alguna otra consulta. ¿Alguna otra pregunta? No, simplemente una inquietud. Si de pronto ustedes tienen todas estas preguntas que PIA efectúa todos los años, y bueno, imagino que alguna otra, si la podés subir como pregunta frecuente y la tenemos en el colegio para que sirva para todos. Eso sería una tarea para mí, entonces. No, Pía, no hay ningún problema. Yo tengo todos los antecedentes de las consultas que han hecho los escribanos a lo largo del tiempo, pero vuelvo a repetir lo mismo que decíamos recién, por ahí dar un dictamen y tomarlo como un dictamen genérico es un poquito arriesgado porque puede haber algún elemento en cada caso particular que difiera de otro.
Si quieren, yo tengo todas esos Pero no como, Alcides, no como dictamen, nos podría ser útil a lo mejor. Pregunta frecuente, quizás hasta publicada por nosotros mismos, con la fuente que nos puedas dar. También colaboraríamos un poco con la difusión de los criterios y también aliviánamos un poco tu tarea administrativa. Está bien. Bueno, eso sí lo podemos armar, no hay problema. Otra cosa, perdón, Horacio, también está a disposición el material, si quisieran tenerlo, le podemos dejar el material para que lo puedan difundir entre todos los escribanos, entre todos los colegiados. Sí, el PowerPoint me dice, eso ya lo tengo y lo vamos a subir a la web junto con la charla, que ustedes ha quedado grabada y va a estar disponible al que acceda. Perfecto. Si les parece bien a ustedes, ¿no? No, por supuesto, no hay ningún problema. Ningún problema. Bueno, entonces, Pía, vos como anfitriona tenés la responsabilidad de cerrar. Yo les agradezco muchísimo. Por todos los comentarios que estamos recibiendo ha sido muy claro. Y bueno, nos seguiremos viendo. Les pedimos disculpas solamente por todas las irregularidades que pueda haber por el medio, porque lamentablemente no estamos familiarizados. Simplemente eso.